José Miguel Valera, soy psicólogo clínico con una maestría en sexología, soy terapeuta de pareja, ya tengo 13 años de ejercicio profesional y nada, amo mi carrera, me encanta acompañar a las personas, me encanta pues escuchar a la vivencia del otro y conectarme, ¿no? De humano a humano con el proceso que el otro está viviendo. Entonces, bueno, eso es justamente lo que vamos a hacer acá entre tú y yo y entre todas las personas que se están conectando en este momento, conectarnos desde lo humano que hay en nosotros para hablar sobre este tema tan importante que es esa relación madre-hija y cómo muchas veces ese vínculo puede distorsionar algunas realidades, ¿no? Total. Yo te descubrí en un live que hiciste hablando sobre maternidad y ese espacio de la mujer y la madre, y no pude evitar simplemente preguntarme qué va a ser de mí cuando yo sea mamá, entendiendo la historia que traigo, obviamente, y a ver, la herencia emocional, la herencia psicológica, genética también, pues que traigo de mi relación con mamá, y que eso me generaba ansiedad, me pareció un súper tema para compartir justo ahorita que viene el Día de la Madre, y todas las emociones que podemos tener esta minoría no tan pequeña, de personas que no disfrutamos o no tuvimos ese lujo de contar con una buena relación con mamá, de esa que tanto se habla y que tanto se celebra y que nosotros realmente no conocemos. Yo me siento, te puedo decir que en México, donde yo estoy, no se ha vivido una cuarentena como tal, y siento que me Ok, estoy perdiendo de una experiencia que todo el mundo tiene y que más allá de si es buena o mala, es algo que no, con lo que no me puedo relacionar del todo. Siento que esa entiendo. relación con la madre es un poco así, esos posts al menos de gratitud, de amor, de madre solo hay una, realmente a mí no terminan de conectarme y es algo que sin duda quiero exponer mi vulnerabilidad porque sé que no soy la única. Entonces hoy quisiera hablar de eso y empezar que tú nos contaras un poquito qué piensas sobre estas creencias que tengo por acá, creencias que tenemos sobre la madre, creencias sociales. Ok. Y hay una que dice, nadie te conoce como tu mamá. Y muchas veces nos comemos ese cuento y al menos en mi caso, digo, oye, mi mamá me conoce muy poco. Realmente tiene una visión Ujú. mía muy diferente a la que yo tengo de mí. ¿Cómo puede ser eso posible? Ok. Sí, mira, cuando me dijiste el tema, me proponías el tema, te confieso que a mí al principio me chocó un poco, pero al seguida me gustó. ¿Por qué? Porque tal cual no es lo común y con la proximidad del Día de las Madres, no es lo común hablar de cuando la madre no es tan sana o no es tan nutritiva como la estamos planteando, ¿no? Se desmitifica un poco este constructo de lo materno como contenedor amoroso que me conoce. Entonces es importante, además, desde tu propia experiencia, exponer esa vulnerabilidad me parece muy valiente y muy interesante trabajarlo, ¿no? Cuando escucho esa frase que me mencionas, partimos de algo súper importante que se trabaja desde la psicología cognitiva, ¿no? Toda generalización es una distorsión, cualquiera que sea. Toda generalización es una distorsión. Entonces, cuando ya escuchamos la palabra nadie, ya todo lo que venga después de ahí es una distorsión, ¿sí? Totalmente. Ya está distorsionando la realidad. Cuando escuchamos la palabra nadie o todo, o en fin, porque estamos metiendo en un solo saco a toda la humanidad y cada persona tiene una historia completamente distinta, ¿no? Entonces, muchas personas pueden tragarse esa distorsión y realmente decir que quien mejor me conoce es mi mamá. Entonces, cuando yo me trago esa distorsión y siento que quien mejor me conoce es mi mamá y mi mamá tiene un discurso no tan sano, no tan nutritivo, entonces me meto en un lío porque yo tengo una experiencia de una paciente que la mamá la atacaba pues duramente desde su infancia, ¿no? La juzgaba, la atacaba, le criticaba cada cosa que hacía, ¿no? Le decía, atacaba su peso, su imagen, y ella luego le decía que no servía para nada, y ella aprendió un recurso, ella me dice que no supo cómo llegó ahí, que era se metía en su cuarto, lloraba un rato por toda esa vivencia y empezaba a escribir afirmaciones, ¿no? En algún momento ya lo aprendió y empezó a escribir, yo sí sirvo, yo soy linda, yo estoy bien,
y empezó a luchar para asimilar que mamá no me conoce. O sea, que eso que mamá me está diciendo y está construyendo en su cabeza, en mi cabeza, está tratando de meter en mi cabeza, no es cierto, ¿no? Entonces, esa creencia irracional, tal cual, que además es muy difundida, y yo creo que, ahorita que me la dices, yo creo que lo he dicho en algún momento, ¿no? Nadie me conoce como mi mamá, pero es cierto, es muy válido ponernos como que a deconstruir esas verdades que a veces nos tragamos y nos tragamos haciéndonos mucho daño, ¿no? Total, yo creo que, y bueno, retomando un poco lo que dijiste al principio, de que este tema al principio choca, creo que soy experta chocando, porque precisamente me voy a lo que nadie está hablando, y en Ujú. los últimos años no había tocado tanto el tema que me afecta mucho, y por eso también te dije que este live iba a ser prácticamente para mí también, y esto es una sesión aquí, porque sin duda ha sido uno de mis retos más grandes y creo que mi identidad como coach y mi identidad como mujer que hace terapia de pareja es precisamente en desmantelar muchas cosas que me enseñó mi mamá. Entonces, esa vivir una coherencia que va tan, o incoherencia, como hablabas tú en el otro live, es un Ujú. poco dura. Tengo un par de frases más que, bueno, complementan un poco lo que tú estás diciendo. Nadie te ama como tu mamá. Pero entonces cuando no nos dan esas demostraciones de amor que nos parecen más saludables, entonces distorsionamos nuestro propio concepto de amor o no nos sentimos amados. ¿Qué es el amor? Si ella me ama más que nadie, pero me trata mal, entonces ¿qué es esto? Nadie quiere Ujú. lo mejor para ti más que tu mamá. Madre solo hay una, entonces tienes que perdonarla. Dentro de todo, buena o mala es tu mamá, honra a tus padres, y todo este tema creo que a mí me han causado mucho conflicto porque no son el modelo, al menos, que me parece saludable. En terapia, las terapias que tú haces, en terapias de pareja, sobre todo me gustaría explorar ese tema. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir este tipo de dinámicas como niñas y cómo se ve eso en la mujer adulta con pareja? Claro. Sí, esas afirmaciones que señalaste allí interfiere y afecta mucho la dinámica de cómo construyo mi concepto de amor, ¿no? Muchas veces llegamos a una relación de pareja asumiendo que el amor es eso que recibí de mamá, ¿no? Que muchas veces esa construcción que realicé en el vínculo con la madre fue una relación de abandono o de juicio o de crítica o de prohibición o de sumisión o de debeísmos, ¿no? Que llenaron la cabeza de su hija o de su hijo de no deberías hacer esto está mal, debes comportarte de esta manera para ser una buena niña. ¿Sí? Hay un libro excelentísimo que toca este tema, que es de una psicoanalista que se llama Alice Miller, que se llama Por tu propio bien. ¿Sí? Si lo pueden conseguir, no es tan complicado de conseguirlo, uno lo mete en PDF, el título ahí, y lo googlea y le sale el libro. Es un libro súper interesante porque Alice Miller en ese libro habla de todas estas cosas que hacemos los padres, no habla solamente de la maternidad, sino en líneas generales los padres, y con esa sentencia, esto lo hago por tu propio bien, ¿sí? Entonces empiezo a construir en mi cabeza, porque como tú eres mamá y te tengo que honrar, y una de las cosas que ella dice, que uno de los mandamientos que más nos ha lastimado es ese de honrar a papá y a mamá, Total. ¿sí? Y a pesar, yo soy católico, ¿no? Pero coincido con ella, ¿no? Coincido que muchas veces ese mandamiento nos ha puesto un peso cuando no lo sabemos leer de la manera adecuada, ¿sí? Nos ha puesto un peso muy grande y tenemos a hijos sintiéndose culpables por no amar a alguien que lo lastima, ¿sí? Por no honrar a alguien que le ha hecho daño o insistiendo en amar a alguien que sigue lastimándolo y se convierte en un momento difícil en el proceso terapéutico cuando yo, por ejemplo, en un proceso terapéutico le decimos es importante que aprendamos a protegernos de mamá. Y entonces es como que, ¿cómo es eso protegerme de mamá si es mi mamá? ¿Sí? Y entonces vencer ese mandato de que es mi mamá y tengo que amarla y tengo que respetarla y tengo que aceptar todo lo que ella me dé, ¿no? Y yo siempre voy a la metáfora de la comida, ¿no? Esas mamás que es que te lo tienes que comer, es que no me, es que te lo, y te meten la comida y te la tapuzan, como decimos nosotros, y no te dan la posibilidad de discernir me gusta o no me gusta, ¿no? Lo que está sintiendo mi boca es agradable o no, no me importa lo que tú sientas, lo importante es lo que yo pienso que es bueno para ti. Y entonces voy generando en el niño o en la niña, incluso quizás con las mejores intenciones, ¿no? Pero voy generando en el niño o en la niña, desde sus propios conflictos como madre, una distorsión de lo que quiero y lo que no quiero.
¿sí? Los otros tienen mayor conciencia y saben mejor lo que yo quiero que yo mismo, porque si yo estoy diciendo que esto no me gusta y tú me dices que sí, que me gusta, que es bueno y que me lo tengo que tragar, entonces así empiezo a vivir mi vida, ¿no? Total. Mira, a mí me gustaría que indagáramos un poco en cuáles son las cosas que yo recibo de mamá que me definen como una mujer en una relación y las cosas que recibo de papá, porque entiendo que ambos tienen un papel sumamente importante, pero diferente hasta cierto punto. ¿Cuáles son las cosas que mamá me entrega y que yo practico luego en mis relaciones de pareja? Sí, desde el psicoanálisis no se habla de mamá y papá en estos casos, se habla de función materna y función paterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la función materna puede ejercer la otra figura. Puede ejercer la papá, Total. ¿sí? Puede ejercer la tía, el abuelito, la abuelita, la maestra en el aula de clases. Puede ejercerla otras personas. Igual, lo mismo con la función paterna, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre desde la función paterna, de la función materna? Lo que se espera de la función materna es la figura de contención y la construcción del amor. Son esos dos supuestos que están muy unidos, ¿no? ¿Qué es la figura de contención? Desde el nacimiento, desde la gestación. La figura materna, o ese elemento uterino de contención, que es contener, almacenar, sostener, soportar y al mismo tiempo nutrir. ¿Sí? Estoy sosteniéndote. Contención es ese proceso de arrullar a nuestro hijo, de irlo nutriendo, de acompañarlo. Entonces, la figura principal que ejerce esa función es la función materna. No quiere decir, pues como le decía antes, que papá no pueda ser nutritivo, que papá no pueda dar el amor, pero psíquicamente esa función la asimilamos mejor de lo materno, ¿sí? Por eso es que la construcción en relación al amor viene mucho más vinculado con esa figura. Anatómicamente y biológicamente, la mujer tiene elementos que le permiten amar de manera mucho más abierta, ¿sí? La mujer tiene el sistema límbico mucho más amplio que el de nosotros los hombres, por eso es mucho más rica en emociones, es mucho más rica al vivir las cosas, tiene mayor capacidad de entrega, ¿no? Un cuerpo calloso mucho más denso, lo que le permite mayores conexiones neurológicas, por lo tanto, ama desde los dos hemisferios literalmente, ¿no? El hombre ama de manera escindida, ¿no? Dividida. Entonces, de la mamá se espera, o de la función materna se espera esa dinámica de contención y de construcción del amor. Por eso cuando una mamá no está, bien sea incluso porque falleció, bien sea porque se fue o porque no está estando, es decir, está Exactamente. allí pero no logra dar presencia, la herida que se produce en el niño o en la niña es súper profunda, es y cuesta superarla porque muchas veces incluso no se logra procesar porque se está viviendo desde muy pequeñito, ¿no? Total. Y desde la función paterna, la función básica de lo paterno es la estructura, ¿sí? El generar estructura, el generar seguridad, el generar estabilidad. La función del padre es encuadrar, ¿sí? Es generar el encuadre, es dar la firmeza, es dar, tal cual como decía, la seguridad en ese niño o en esa niña. ¿Quiere decir que la mamá no puede dar seguridad? No, no quiere decir eso. O sea, la mamá también puede dar seguridad, el papá puede amar, pero hay fusiones psíquicamente más o menos guiadas, ¿no? Que como decía, no solamente lo te pueden terminar ejerciendo papá o mamá, sino que a veces hay otras figuras que pueden cumplir esa función. A veces, como en tu caso, cuando yo trabajo con personas que han tenido una función materna complicada, que ha generado heridas, tratamos de buscar amores que rescatan, le llamo yo. ¿Sí? ¿Qué amor pudiésemos rescatar de esta persona para poder asentar un concepto sano de la vinculación? Entonces, de repente por ahí aparece una abuelita, la tía que salvó de una manera, la prima, la maestra que se fijó en esa niña o en ese niño y le entregó un amor distinto, el abuelo. Entonces, tratamos de buscar enlaces y cuando no conseguimos ninguno, La paz. tratamos de construirlo, ¿sí? Tratamos de empezar a buscar elementos que le permitan a esa persona construir su propio concepto de maternidad para sí misma, ¿no? Total. Justamente había escrito algo de ese fenómeno que al menos yo he experimentado de las mamás prestadas, que son esas mamás de mis Ujú. amigos que yo digo,
me encantaría verlo, o sea, me conecto súper contigo con la forma en la que me hablas, se despiden de mí abrazándome, a mí se me va a salir, se me agua el guarapo y yo, Dios mío, ¿qué me acaba de pasar? O sea, y es como que abrázame otra vez, por favor, es como una conexión bien extraña y bueno, es mucho de añoranza. De cosas que sí viví, pero que desaparecieron o fueron momentos muy fugaces, porque bueno, una relación no es del todo mala y siempre hay cosas buenas. Entonces es esa Por añoranza supuesto. en tus terapias, más puntualmente, ¿qué tipo de, y no sé si acá estoy generalizando mucho, tú me dirás, qué tipo de distorsión en la pareja genera o has visto tú en esas mujeres que no han tenido una buena relación con mamá? Ejemplo, bueno, las mujeres que yo he visto o la historia dice que no han tenido buena relación con mamá tienden a ser así, tienden a no poder Ujú. hacer tal. ¿Cuáles son ese tipo de estructuras que tú has visto en tus terapias? Claro, sí, puede variar mucho, depende de cuáles son los conflictos que se han vivido con las mamás, qué verdades se sembraron en la cabeza de ese niño o de esa niña, cómo lo interpretó, cómo se protegió, o qué figuras habían alrededor para dar soporte. Varía mucho, ¿no? Pero si tratamos de buscar más o menos un patrón, pues podemos conseguir, en el caso de las mujeres, la tendencia a intentar conseguir el amor en la relación, ¿no? Pero desde esa herida del abandono que tiene, ¿no? O depende de la herida, ¿no? Hay heridas del abandono, hay heridas del rechazo, en fin, depende de esa herida, ¿no? Va a buscar un tipo de amor. Si la herida que se fungió, que se vivió en la infancia, es la herida del abandono, tenemos esta típica persona que busca desesperadamente el amor y que evita a toda costa el abandono, ¿no? Y se vuelve esa persona que entrega todo, es casi que la mejor amiga o el mejor amigo porque siempre está disponible, ¿no? Es esa persona que no te va a decir que no nunca, es esa persona que porque necesita que lo necesite, se siente bien siendo necesitado, y hace contratos en su cabeza que yo que he hecho tanto por ti, yo sé que tú vas a hacer lo mismo por mí. Entonces yo que hice todo esto para que tú estuvieras bien, o yo que te he amado tanto, yo que dejé de verme con todas mis amigas para que tú estuvieras tranquilo, yo espero y yo sé que tú me vas a amar de la misma manera. Entonces esa persona va renunciando a todo y lo paradójico de eso, ¿no? Y lo contradictoria que puede ser nuestra mente a veces, es que yo que tengo esa herida del abandono, caigo en el peor de los autoabandonos, ¿no? Porque me abandono a mí para que tú no me abandones, ¿sí? Te Para entrego darte todo para todo que y que tú no tú te no. vayas. Totalmente. Exacto. Entonces, eso me deja a mí en un abandono mucho más duro y mucho más difícil de tragar, que es mi propio abandono, y es como un círculo vicioso que me deja cada vez más hueco y pues me hace necesitar más el amor, el reconocimiento del otro. Quien tiene la herida del rechazo son personas quizás menos sociales, les cuesta más la vinculación, les cuesta más llegar, establecer un vínculo profundo porque tienen miedo a que lo rechacen, ¿no? Y cuando ya inician una relación, que de alguna manera se da esta relación, son como desconfiados, evitan darlo todo, evitan profundizar en las emociones y de hecho tienden a abandonar, se pueden convertir en abandonadores, ¿no? Para que tú no me abandones, para que tú no me rechaces, entonces soy yo quien te rechazo a ti, ¿sí? Entonces, muchas veces ocurre eso y la persona sabe, dice de repente, pero yo no sé qué pasó en la relación, íbamos tan bien y de repente le dio la loquera y se fue. Entonces es ese tipo de cosas que pasan en donde yo interpreto algo, si tengo esta herida, entonces me da mucho miedo y me voy, porque yo no quiero que tú me rechaces, porque si tú me rechazas me va a doler mucho, porque esa es la herida que tengo y salgo corriendo yo antes que tú. Y así hay una serie de heridas que van generando diferentes tipos de respuestas. Las más comunes son estas dos, ¿no? Hay heridas también como la de la traición, por ejemplo, la de deslealtad, estos padres, o estas padres se llama mamá o papá, que son estas personas que, la típica mamá o papá que decía, a este evento de la escuela sí voy a ir. Lo que pasa es que estaba muy ocupada, pero a este sí voy a ir. Yo voy a apartar todo para ir. Y se llegó el evento de la escuela y no apareció mamá o llegó a última hora. Esta mamá que te dejaba plantado en las puertas de la escuela o que te decía que para este cumpleaños ella sí iba a organizar algo y no organizaba cualquier cosa menos lo que te gustaba a ti. En fin, esa sensación de deslealtad o de traición nos lleva a tener también como mucha desconfianza a la hora de relacionarnos, ¿no? Y lleva a la persona a convertirse en controladora.
¿sí? Como yo no quiero que tú me seas desleal o que tú me incumplas, entonces te controlo, Exacto. controlo cada acto, trato de hacerlo yo misma entonces para evitar que vaya a pasar algo. Entonces, y así pues hay muchas respuestas que se pueden generar, depende de la herida, ¿no? Por eso no hay, los psicólogos no podemos trabajar con protocolos ya No, básicos de que así va a ser todo, sino depende de lo que vamos escuchando en el paciente, es lo que vamos generando. totalmente. Y estoy segura que muchos acá se habrán identificado con alguno de los casos de que mencionas. Me gustaría que nos comentaran por acá si ya se identificaron con uno, si piensan que tienen una herida de abandono, de rechazo, de traición. Yo te puedo decir que he investigado mucho sobre las madres o los padres narcisistas, porque creo que fue mi caso, y donde se mezclan Uh muchas -huh. cosas, porque sin duda una persona narcisista para demostrar o sostener el hecho de que yo soy el importante, entonces utilizo muchas otras herramientas poco saludables como hacerme la víctima, como manipular, como quitarle importancia a lo que tú estás sintiendo, como no validarte. Entonces al final eso es un cóctel de cosas que nos hacen las mujeres que somos en este momento y el título del live lo puse así tan controversial como me enseñaron a ser mujer y no salió bien porque al final estoy repitiendo patrones, cosas aprendidas que si bien son no son necesariamente enseñadas desde esa intención, porque obviamente los papás hicieron lo mejor que pudieron y aquí entra mucho el cómo la perdono para yo también Uh convertirme en la -huh. mujer saludable que puede tener una relación de pareja y ser una madre competente también, que no pase eso al otro. Y bueno, muchas cosas me Así es. vienen a la mente como el cómo puedo perdonar a esta persona tan importante. Mira, te puedo decir que tengo demasiadas emociones en este momento porque pienso, ¿por qué tengo que perdonar? O sea, muchas cosas desde lo más raw, desde lo más crudo que te puedo decir sin filtrarlo. Uh -huh. Términos o preguntas de por qué tengo que perdonar a alguien que me hizo daño, que bueno, es muy común, pero cuando es tu mamá es mucho más pesado. El hecho de si decido no tener a esta persona en mi vida, entonces me van a juzgar socialmente y en mi familia a mí me han dicho de todo por haber puesto límites, por haber puesto distancia entre nosotros, distancia emocional y distancia física. Siento culpa por no poder sacar de mí lo que estoy sintiendo. Siento mucha rabia porque esta situación esté así, no poderla cambiar, mucha frustración, en fin. Yo justo hacía Uh un -huh. post diciendo que las personas que no tuvimos buena relación con mamá tenemos un cóctel de emociones en esta fecha todos los años y son muchas. ¿Cómo se puede empezar a perdonar a mamá con todas estas heridas que tenemos muy vivas? Porque al final puede pasar mucho el tiempo, pero si no le ponemos ese empeño, esa intencionalidad al sanar, siguen tan crudas, tan recién hechas como hace muchos años. Claro. Tampoco hay una receta, pero lo primero que hay que revisar es que no tengo ni debo perdonar a nadie. ¿Sí? Cuando parto desde ahí, estamos funcionando mal, ¿no? ¿Por qué? Porque el perdón no es una imposición que me viene de una moral externa, ni de una obligación familiar, ni presiones de ningún tipo. El perdón es una decisión personal, ¿no? Y tengo que tener claro el para qué y desde dónde quiero perdonar y qué implica el perdón. También a veces hemos malentendido el perdón, asumiendo que perdonar es permitir, que perdonar es olvidar, que perdonar es exponernos o validar el conflicto del otro. Y hay que diferenciar eso, ¿no? El perdón no tiene nada que ver con olvidar, porque el perdón sí es una decisión personal, el olvidar no es una decisión personal. Yo no decido olvidar algo, el olvido ocurre de manera involuntaria, ¿no? Lo que estaba diciendo del perdón es eso, ¿no? Ver eh, desde dónde voy a perdonar, ¿no? Desde dónde quiero perdonar, ¿no? Y qué implica para mí el perdón. A veces el perdón necesita llegar con límites, ¿no? Con poder decir, oye, yo puedo perdonar, no me quedo enganchado en esta situación, no me quedo anclado en esta emoción y estoy procesándola constantemente, suelto eso, libero eso, pero eso no implica que yo vuelva a tener contacto con esa persona, que yo vuelva a dejar que esa persona entre en mi vida, que yo pueda permitir que vuelvas a hacerme daño, ¿no? Entonces, en ocasiones el perdón va por ahí, simplemente, incluso puede ser un acto personal que no involucra a la otra persona, es decir, yo decido ya soltar, ¿sí? Porque el perdón tiene que ver con qué, también tiene que ver con ya dejar de juzgar al otro, ¿sí?
Y por eso es que el perdón libera, porque cuando yo decido personalmente, repito, no por presiones externas, sino yo decido personalmente ya dejar de juzgar al otro, ¿sí? Suelto esa historia, ya no dejo que esa historia determine mi vida y me hago responsable de lo que me está pasando, ¿no? Y eso es algo que hablábamos cuando estaba planteándome el tema, que justamente es importante contactar con la responsabilidad, más allá de los errores que mi madre cometió, es importante que yo me haga responsable. Y parte de la responsabilidad no es imprescindible, pero gran parte puede estar conectado con el perdón. Cuando ya yo revisar mi vida, yo digo, sí, ella pues me cagó la vida un poco, me hirió, me lastimó, pero yo me puedo dar el permiso de soltar eso y de asumir lo que yo voy a hacer con esta situación. Sartre decía, no eres culpable de lo que hicieron contigo en tu infancia, pero sí eres responsable de lo que haces con ellos en la adultez, ¿no? Entonces, cuando perdonamos podemos dar ese salto, yo decir, bueno, me heriste, me lastimaste, yo suelto ese juicio, ya no te juzgo más, ya no voy a estar machacándote en mi cabeza todo el tiempo, yo voy a hacerme cargo de esas heridas e incluso puedo hacer con esas heridas una construcción sana, puedo ver cómo me empodero y cómo me conecto desde las heridas y puedo de alguna manera incluso como lo estamos trabajando acá, acercarme a los otros que tienen mi misma experiencia y cómo yo puedo acompañar a los otros. Hay una historia hermosísima de la mitología griega que es Quirón, el curador herido, que para resumirlo brevemente es un hombre que era un sanador y lo hirieron y su herida pues, lo hirió una espada o una flecha, no recuerdo, de Hércules y las flechas de Hércules no sanaban las heridas y él sangraba y no se podía curar y entonces él se sentía muy mal porque era un sanador y no se podía curar a sí mismo. Entonces en esa lucha iba a abandonar su oficio y Hades lo llamó y lo sentó y le dijo pues no para nada. Ahora, desde esa herida, tú puedes acompañar de manera más cercana a los otros. ¿Por qué? Porque tú sabes ahora lo que significa estar herido, tú sabes lo que significa sangrar, tú sabes lo que significa ese dolor. Y ahora con más ganas tú puedes acompañar a ese otro, ¿no? Entonces esa historia la resumí, pero de manera muy chiquitita. Es muy rica la historia, pero pues nos conecta con esta labor del sanador. Justamente que cuando nos conectamos con esa herida que sangra, pues podemos acompañar al otro de manera más cercana. Sí, eso es lo que estoy intentando sin duda con esta semana hablando sobre este tema porque muchas personas se sienten identificadas por acá, quizás un poco más con papá, me han repetido varios que se sienten identificados con lo mismo, pero con papá. Quizás este caso de mamá no es tan común. Por acá nos dicen, para perdonar a mí me enseñó mi terapeuta a dejar de justificar las acciones de mamá desde el adulto consciente que buscaba aliviar la herida emocional que dejó. Y primero contactar con el yo infantil que se sintió herido y abandonado y necesitaba a su mamá, dejar de justificar y contactar con la emoción que me generó. Sin duda. Es un tema de entender y creo que es algo generacional porque cuando tú vas un poco atrás te das cuenta que tu mamá o tu papá actuaron de esa forma también siendo resultado de lo que fue la generación anterior. Y sin duda, tiene toda la lógica del mundo, al menos en mi historia, el perdonar no solo a mi mamá, sino perdonar a mi abuela y a mi bisabuela y a quién sabe cuántas personas por no haber tenido, obviamente, las herramientas para manejarlo de una forma mejor y decidir desde mi generación romper ese patrón y decir de aquí en adelante las cosas se van a hacer diferentes y ser la oveja negra de la familia tratando de hacer las cosas bien, si eso, o la incoherencia que tú llamas, si eso tiene sentido. Créeme que mi conflicto en este momento, y quiero compartir mi historia, es que mi identidad como adulto está en, como te decía, romper con todo eso y la coherencia que llevo todos los días me aleja mucho más y me siento súper juzgada. En caso de tener hijos y no querer a mi mamá a mi alrededor, me la imagino viejita y digo, ¿sabes? En ese momento, ¿será que me voy a arrepentir de las decisiones que estoy tomando en este momento? ¿Cómo vive una persona con una decisión de ese nivel, con todo lo que viene? Porque digo, ¿será que tengo yo que más bien aguantar? ¿Será que no tomo esta decisión de poner distancia y poner límites? Porque si la necesito después, y si es verdad todo lo que dicen que uno va a entender a la mamá cuando tenga hijos, entonces estoy como que la suelto, no la suelto, la suelto, no la suelto, y ese es mi conflicto pues en este momento. No sé qué tengas para aportar. Claro.
Claro, todo va a depender de cómo es esa mamá en el aquí y el ahora, ¿no? O sea, en el presente, cómo está funcionando esa mamá. Pues, porque puede ser que en el pasado haya cometido errores, pero como todos haya hecho algún, todos tenemos la posibilidad, no todos lo hacemos, pero todos tenemos esa posibilidad de hacer un proceso de transformación, de sanación, y que la mamá que pueda acceder ahora sea una mamá más sana, pues obviamente nos podemos acercar y hacer ese trabajo de perdón y de vivir una relación mucho más cercana. En mi experiencia, por ejemplo, personal, mi papá no estuvo los primeros 12 años de vida y apareció a esos 12 años, yo tenía mucho rencor, mucha rabia, empezó ese proceso de acercamiento, de ahí, de lucha, y a medida que fuimos avanzando, he logrado ir construyendo con mi papá una relación mucho más sana. Mi papá ha trabajado mucho en él también y ha hecho muchos cambios y hemos podido vincularnos y hoy yo puedo disfrutar de esa relación y ese vínculo con papá eh, que me hubiese perdido si quizás desde el rencor lo hubiese rechazado completamente, pero ese papá hoy está siendo sano. El problema es cuando papá nunca cambia, cuando papá es una figura tóxica, cuando acercarme y vivir a esa figura de papá o de mamá me lastima cada vez, ¿sí? Si yo no aprendo a poner límites a eso, aunque quizás sí, puede ser que en algún momento la vayas a necesitar, en algún momento pues puede ser que quiera estar ahí, quieras que esté ahí la abuela o quieras que esté una figura de contención que te ayude, que te oriente en algo, quizás durante la maternidad, probablemente te pueda pasar eso, hay que sopesar, ¿sí? Esta tristeza que siento por su ausencia se equipararía al malestar que sentiría con su presencia, ¿sí? Total. Entonces ahí es donde tomamos decisiones como adultos, ¿no? O estas chaparrón de críticas que vivo de mi familia, pues cómo ponerle límites y cómo protegerme de eso, porque es que yo sé que si le doy entrada a ella, como es y como sigue siendo, me va a seguir hiriendo, ¿no? Me va a seguir hiriendo y me va a seguir dañando. Entonces, yo siempre en este punto hablo con los pacientes, les digo, muchas personas eligen, para no tener un malestar en el afuera, eligen tener un malestar en el adentro. Es decir, para evitar que mi familia me critique, para evitar que me llamen a decirme que por favor, que no sea así, que si estoy loca, que si... Entonces ya, digo que sí, aunque eso va a generar un malestar y un conflicto interior. Y eso es lo peor que podemos hacer porque es una injusticia para nosotros, nos va a destruir desde adentro. Lo sano y lo que muchas veces tenemos que elegir es, bueno, yo voy a estar conmigo, aunque eso me genere cierta tensión contigo afuera, porque la tensión no la estoy haciendo de gratis, simplemente yo estoy poniendo límites, ¿no? Tampoco, a veces digo esto y también a veces tenemos que detenernos a revisar, a ver, y por eso son importantes los procesos terapéuticos. Y si de repente el tóxico soy yo, y si de repente el que está en problemado y buscando conflictos con el otro soy yo, ¿sí? Desde esas propias heridas, si quizás la otra persona ya cambió. Entonces también es válido hacernos esa pregunta, ¿no? Mirarnos un poco a nosotros a ver qué pasa. Si mamá sigue siendo narcisista, sigue siendo tóxica y complicada e hiriente, así sea mamá o papá o quien sea, hay que mantenerla lejos. Hay que mantenerla lejos, aunque nos llevan críticas, aunque nos juzguen, aunque seamos ovejas negras, como tú dices, y aunque pareciera que no cumpliéramos ese cuarto mandamiento que nos exige honrar a papá y a mamá, ¿no? Si mamá ha cambiado y ha hecho un proceso personal y realmente se puede acercar a mí de manera sana, pues genial, ¿no? Y lo vivimos. Sin duda. Bueno, como digo yo, me has sentado de culo, porque sí me das con muchas cosas que pensar. Me pregunto, para hacer una buena relación de pareja, a ver, un buen aporte a mi relación de pareja, un buen 50% de esa relación de pareja, tengo que sanar las heridas que tuve con mamá, pero eso no implica que tengo que sanarlo con ella, ¿correcto? Que es algo también que encuentro mucho conflicto en las terapias que doy, tipo, pero es que cuando identificamos que hay heridas con mamá y tengo que hablar con ella y tengo que reconciliarme con ella, entonces esa es la única forma que yo pueda tener una buena relación. Exacto. Entonces tienen como esa tensión de, ya va, vine a hablar de mi relación de pareja y me sale con que tengo que sanar esto con ella. Hay forma de sanarlo en nuestra individualidad, desde el perdón individual, ¿correcto? O siempre hay que sanarlo con el ser humano que implica la mamá. Esa pregunta es muy importante a ver, ¿es necesario trabajar la relación con mamá o con papá para tener una relación sana? Sí.
¿Es necesario que estén presentes ellos allí o ir a hablar con ellos? No, no es necesario hacerlo y hay circunstancias en donde no es sano hacerlo, ¿sí? Hay circunstancias en donde no es sano que vayamos y nos sentemos a hablar con papá y mamá porque lo que vamos a recibir de ellos no nos va a ayudar mucho, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto normalmente? Todos tenemos aquí en nuestra cabeza incorporados, el nombre técnico es introyectados, ¿no? Tenemos una serie de introyectos metidos en la cabeza a papá y a mamá, ¿sí? Estamos aquí adentro, las significaciones. Y cuando tú te relacionas con papá y mamá, estás relacionándote con esa interpretación que tú tienes de papá y mamá. ¿Bien? Entonces, cuando se trabaja en psicoterapia, por eso es que no es necesario que papá y mamá asistan a terapia o asistan contigo o que tú vayas y hables directamente con tu papá y tu mamá, sino que se trabaja con ese papá y esa mamá que tienes en tu cabeza, ¿no? Con diferentes técnicas, ¿no? Una técnica, por ejemplo, muy usada o que yo utilizo muy frecuentemente para trabajar este introyecto, esta incorporación de papá o de mamá que tiene que sanarse, se llama silla vacía, que es una técnica gestáltica, en donde tú visualizas a papá sentado o a mamá, la figura con la que vas a trabajar, sentado frente a ti y empiezas a tener una interacción con él, convirtiéndote tú en ocasiones en ese mamá o esa papá, ¿no? O sea, no solamente tú hablas con papá, sino que a veces tú eres mamá o eres papá y le das voz a esa figura y bueno, mediante una serie de técnicas, de acompañamientos, vamos haciendo que esa persona haga consciente las heridas, las trabaje, las procese, las saque y empiece a generar los cambios psíquicos que se tienen que dar para desvincularse de las heridas o de poder sanar esas heridas o de desvincularse de esas relaciones que le hacen daño. Pero se hace desde ahí, desde la silla vacía, a veces utilizando técnicas como la escritura de cartas, depende de cada paciente, depende del ritmo que esté tomando el proceso terapéutico, decidimos una técnica u otra. Totalmente. Fíjate que había visto o había escuchado esa técnica hasta el punto de, bueno, yo le hablo a la mamá que está en esa silla, pero, y me acabo de imaginar yo el ejercicio que le diría en ese momento, cuál sería mi primera declaración, que creo que es la más fuerte. Y luego me imaginé, ¿qué me diría ella? Y, oye, no lo había visto desde esa forma y sin duda estoy siendo yo más bien, como tú dices, hay veces tenemos que revisar que no seamos nosotros y en mi caso, sin duda, el acercamiento después de un tiempo ha sido mucho más tranquilo, mucho más calmado, pero yo sigo muy bloqueada. Es como no, lo que he construido lo he construido con mucho sacrificio y no voy a permitir que entonces vengan a amenazarlo, porque hay mucha volatilidad. Yo creo que con este tipo de padres a veces son muy, no sabemos qué esperar, me explico. Entonces, en mi caso, y no sé si a alguien más le pasa, siento que estoy construyendo una vida saludable que no quiero que nada la amenace. Y sobre todo cuando pienso en convertirme en mamá, pienso, oye, ese va a ser mi tesoro. Estoy trabajando por ser mejor mujer para tener una buena familia. Y mi tesoro, si se ve amenazado por actitudes de ese tipo, créanme que voy a sacar las garras. Entonces voy imaginándome un montón de cosas que sin duda me generan ansiedad y no me permiten relacionarme en el presente, porque no estoy embarazada ni nada por el estilo, de una forma más saludable y compasiva, porque sin duda no estoy recibiendo amenazas en este momento, pero me las proyecto a futuro. Eso, wow, ha sido potente. Por acá nos dicen, me alejé de mi papá después de muchos años de aguantar muchas cosas y mis hermanas me dicen que me voy a arrepentir cuando él se muera. Esas cosas nos meten miedo, sin duda. Es como que estoy protegiéndome, pero la gente, la sociedad, los amigos, las familias que estamos construyendo. Sí, pues, es importante que a veces, ok. La manipulación de te vas a arrepentir cuando mi papá se muera. Ahí estábamos. Exacto. Sí, o sea, esos juegos de manipulación, de sembrar culpa, tenemos que cuidarnos de ellos y no necesariamente va a generar un malestar, un mal procesamiento del duelo, siempre y cuando yo tenga sanado ese proceso en mí. No necesariamente, como decíamos antes, tengo que estar cerca de mi papá, sino que yo he logrado sanar esa relación en mí con esa figura paterna que he incorporado acá y poder soltar todo eso que hay en mí e incorporar también, hay cosas que yo tengo que soltar de ese papá y también muy importante, o esa mamá, y hay cosas que yo tengo que incorporar de él.
¿sí? Que yo puedo rescatar. Y en tu caso, que hablábamos de la figura materna, eso también va a pasar. Hemos hablado de protegernos, pero en ese proceso de reconstrucción y de sanación emocional, también habrá que identificar, o muchas veces terminamos identificando que hay cosas de ese vínculo que yo puedo rescatar, ¿sí? Que hay cosas que yo puedo incorporar a mi historia y ya, pero ya de manera consciente, que eso se llama el discernimiento emocional, en donde ya yo decido, oye, esto no, esto me contamina, esto me hiere, y esto sí, esto lo puedo incorporar para mí y esto lo acepto, pero ya como una decisión consciente. Cuando el paciente, cuando la persona ha hecho todo ese trabajo personal y ha logrado sanar esos vínculos, el proceso de duelo por la muerte de papá o mamá no va a ser un duelo inadecuado, sino que voy a cumplir con mis etapas y voy a manejar el proceso de manera natural. A veces puede ser que hay una persona que tenga una relación en teoría buena con papá, que está ahí con él, pero que no tiene estas heridas sanadas y estuvo ahí con él hasta el mismo momento, papá se muere y se viene abajo porque no procesó eso. Entonces, más allá de la presencia o la ausencia o la cercanía con papá o mamá, es que tan sanado yo tengo ese vínculo aquí en mi cabeza, ¿no? De igual manera, caer en cualquier tipo de amenaza, manipulación o culpabilización es lo peor que podemos hacer, ¿no? Cada vez que detectemos eso tenemos que dar un límite firme y alejarnos de ese vínculo lo más que podamos porque si utiliza esos recursos tan bajos como para obtener cosas de mí, pues no es una relación sana de ninguna manera. Bien. Total. Y te tengo como las barajitas, te tengo la colección de frases culpabilizantes. Mira, te agradezco muchísimo, José, este espacio, créeme que lo tomé como una sesión privada, así lo valoro, y estoy segura que estas 30 personas que han estado conectadas todo este tiempo también lo van a valorar. Salen muchas preguntas, leo mucho sobre qué hago si mi mamá sigue pegada, cómo ayudo a mi mamá, cómo ayudo a mi mamá, entendiendo que si tengo una mamá tóxica, esta pregunta me acaba de salir, te iba a cerrar y dije, coño, la voy a preguntar. Si yo tengo relación mala con mamá y yo estoy sanando mi parte, pero entiendo que ella está sufriendo mucho, ¿cómo hago que ella no sufra? O cómo yo por fin entiendo que los procesos son individuales y que no es mi responsabilidad sanar a mamá. Eso último es la respuesta, ¿no? Tal cual, en tu pregunta está la respuesta. Es empezar a trabajar en mí para soltar y entender que esos procesos son intransferibles, ¿no? Que yo no puedo trabajar por mamá, que yo no, en mi responsabilidad no está sanar o cuidar o manejar el dolor de mamá. Es al contrario, de hecho, por un tiempo, ¿no? Es la responsabilidad de los padres cuidar de los hijos, darle un soporte emocional adecuado hasta que ellos crezcan lo suficiente como para que se puedan hacer cargo de sí mismos, ¿no? Pero entender eso es súper importante. Hay muchos casos que llegan a consulta de hijos que van cargando con sus papás acá, ¿no? Y desde el deber, ¿no? Desde, es que él no fue un buen padre, pero es que yo debo, porque es que no sé qué cosa, y desde la iglesia, y desde aquí, y desde allá, y mi familia, y si no, y mi primo sí ha atendido muy bien a su mamá, y si yo no la atiendo, entonces, ¿qué va a decir mi familia? Entonces, desde allí, todo lo que se hace desde el deber, desde el tengo, nos escinde, nos divide, nos fragmenta de alguna forma y nos hace daño, por supuesto, ¿no? Entonces, entender eso, que mamá tiene que encargarse de lo suyo. Lo más que pudiésemos hacer es sugerirle, ¿no? Oye, mamá, o sea, te sugiero, ¿no? Te sugeriría que buscaras ayuda terapéutica, ¿no? Lo más que pudiese hacer es recomendarle uno o dos o tres terapeutas y ya dejarle que ella tome la iniciativa de dar ese paso, ¿no? De buscar un acompañamiento terapéutico para sanar. ¿Verdad? ¿Qué cátedra nos acabas de dar sobre las relaciones con mamá y con papá? ¿Cómo eso nos hace las personas que somos en este momento, pero que sin duda, asumiendo la responsabilidad, tenemos el deber de decidir si queremos seguir siendo eso o asumir el trabajo para dejar de ser?